Presentación del proyecto final de lógica difusa. Tema: evaluación de riesgo bancario en préstamos personales utilizando lógica difusa. Problema: se identifica como problemática que los accionistas bancarios buscan reducir sus pérdidas a través de cierta asesoría, la misma que tiene dentro de sus múltiples funciones recomendar a las personas que desean obtener un préstamo para saber qué decisión tomar en relación al monto de dicho préstamo y el plazo en que deberá ser pagado. Objetivos: analizar los factores que influyen en la toma de decisiones al momento de elegir un préstamo bancario. Mostrar la aplicación de los modelos de calificación de aspectos bancarios basados en agrupamiento difuso. Presentar un modelo para evaluación de riesgos bancarios simulado en MATLAB e implementado en un lenguaje de alto nivel. Resumen: las empresas bancarias se encargan de administrar la economía mundial y el adecuado manejo de las mismas depende de la estabilidad del mercado mundial. Centraremos el estudio en la evaluación de riesgos para préstamos personales, tomando en cuenta las variables y reglas de negocios. Introducción. Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos bancarios es el relativo al análisis y evaluación del riesgo, así como la clasificación de los clientes y la capacidad de pago, entre otros. Las empresas financieras cuentan con diversos programas que permiten determinar el riesgo bancario de los candidatos a un crédito y posteriormente otorgarles un crédito de acuerdo a sus necesidades y capacidad de pago. Generalmente, las reglas de negocios aplicadas por las entidades financieras están basadas en la lógica bivalente. Marco teórico. Lógica difusa. Se puede empezar teniendo en cuenta la frase planteada por Andrés Simón Moreno. La lógica borrosa o difusa se basa en la relatividad del observado. Para Sade, creador del término, la lógica borrosa, un sistema lógico que está dedicado a la formalización de modos de razonamiento que son aproximados y no exactos. La lógica borrosa consiste en razonar con conjuntos imprecisos. Riesgo financiero. El riesgo económico se define como la volatilidad o incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión, debido a los cambios producidos en la situación económica del sector en el que opera la empresa. Riesgos financieros. Una forma de estudiar el riesgo financiero es a través de los estados financieros. Estos son documentos prácticos esencialmente numéricos que demuestran la situación financiera de una empresa. El objetivo primordial de un estado financiero es el de informar acerca de la situación financiera de una entidad para una fecha determinada como resultado de sus operaciones. Riesgo financiero para créditos personales. Cada entidad bancaria cuenta con políticas propias para determinar a quiénes o qué empresas brinda créditos. Generalmente se basan en la cantidad de ingresos y egresos que determinan de este modo la capacidad de pago de las personas. Otros de los factores es el tiempo con que se cuenta con el empleo. Se refiere a la estabilidad laboral. Se tiene en cuenta la edad de los solicitantes al momento de solicitar y al término del préstamo. Adelantando alguna de las políticas de la empresa elegida, que es el Grupo Financiero Banco Bolivariano, tenemos las siguientes. Tener un ingreso igual o mayor a $700 mensuales. Mínimo de 3 meses en el trabajo. Ser mayor de 25 años y menor de 65. Contar con 80 años como máximo al momento del término del crédito. Elaboración de la aplicación para la evaluación del riesgo financiero en créditos personales. El sistema de inferencia difuso es implementado con el propósito de ayudar en la evaluación de créditos. El problema consiste en analizar algunas características de los usuarios para tomar la decisión de conceder o no el crédito, definir el monto a prestar y brindar este servicio financiero de una manera oportuna.
Para el desarrollo de la aplicación se tomó en cuenta los datos brindados por el Grupo Financiero Bolivariano y que han sido descritos en el apartado anterior. Las entradas y salidas han sido ingresadas en MATLAB para un mejor análisis y para una explicación adecuada, lo que se muestra más adelante. Desarrollo en MATLAB. Variables de entrada. Se han considerado 4 entradas para la simplicidad del programa. Como primera variable de entrada tenemos los ingresos. Se consideran 3 variables lingüísticas: ingresos bajos, medios y altos. Se consideran ingresos bajos hasta los $500, medios de $300 a $700. Tengamos en cuenta que la institución en estudio otorga préstamos solo a partir de los $700. Nuestro trabajo pretende ir un poco más allá. Se adecúa a la realidad difusa. Finalmente, los ingresos altos se consideran a partir de $600. La gráfica utilizada es la trapezoidal, que se adecúa a nuestro estudio. Nuestra segunda variable de entrada es el tiempo. Se refiere al tiempo de permanencia en el trabajo del postulante. Tenemos las variables nuevo, promedio y antiguo. Lo óptimo para un préstamo es tener más de 3 meses. Nuestra tercera variable de entrada es la edad. Toma en cuenta la edad del postulante. Se tomó en cuenta 3 variables lingüísticas: joven, adulto y anciano. Lo ideal es entre 25 y 60 años. Recordemos también que al finalizar el crédito, el postulante no debe tener más de 80 años. Nuestra cuarta variable de entrada, capacidad de pago, que calcula básicamente ingresos totales con egresos totales. Variables de salida. Se han considerado 2 variables de salida que son principalmente el monto del préstamo y el plazo en que deberá ser pagado. Nuestra primera variable de salida es el plazo. Se refiere a la cantidad de tiempo en meses en que deberá ser pagado el monto prestado. Recordemos que el valor 0 significa que no se ha prestado nada a cierto postulante. Nuestra segunda variable de salida es el préstamo. Es la variable de salida que indica la cantidad de sueldos que puede adquirir el postulante. Por ejemplo, si se obtiene como valor 7, quiere decir que el postulante puede solicitar un préstamo de hasta 7 veces su sueldo. Reglas. La base de conocimiento fue obtenida mediante diversos criterios, es decir, se consultó a varias personas sobre las relaciones de dichas variables y cómo éstas determinan el nivel del cupo y el plazo. La base de conocimiento se indica en las tablas siguientes. Con respecto a la variable plazo, tenemos los siguientes datos de salida. Nuestra variable de salida plazo se relacionará con las 4 variables de entradas, que son el tiempo, la edad, los ingresos y la capacidad de pago. Por ejemplo, si el tiempo es nuevo, la edad es joven, los ingresos son bajos y la capacidad de pago es baja, entonces el préstamo va a ser bajo. Un segundo ejemplo sería, si el tiempo es promedio, la edad es adulto, los ingresos es medio y la capacidad de pago es media, entonces nuestro préstamo va a ser alto. Respecto a la variable préstamo, se obtuvieron los siguientes datos. Nuestra variable de salida préstamo, al igual que nuestra variable de salida plazo, se relacionará con nuestras 4 variables de entradas, que son el tiempo, la edad, los ingresos y la capacidad de pago. Por ejemplo, si el tiempo es promedio, la edad es adulto, los ingresos es alto y la capacidad de pago es alta, entonces nuestro préstamo va a ser alto. Otro ejemplo sería,
Si el tiempo es antiguo, la edad es anciano, los ingresos es bajo y la capacidad de pago es baja, entonces el préstamo será bajo. Visualizador de reglas. Aquí podemos observar la relación que tienen cada una de las variables de entrada con las variables de salida. Visualizador de superficie. Aquí podemos observar la relación gráfica que tienen cada una de las variables de entrada con las variables de salida. Nuestro primer gráfico es la variable de salida plazo y nuestro segundo gráfico es la variable de salida préstamo. Conclusiones. El sistema implementado va a permitir que las entidades financieras puedan ofrecer créditos a una mayor cantidad de personas y con ello generar mayor rentabilidad y ayudará a las personas a obtener créditos de acuerdo a sus necesidades, sin que sean rechazadas sus peticiones debido a restricciones cerradas. Investigar y elaborar un programa para determinar el riesgo crediticio para préstamos personales basado en lógica difusa nos permitió comprender que la realidad no es bivalente y que los programas que funcionan en base a dicha lógica intentan solucionar problemas reales. Elaborado por Valeria Estudillo y Caterine Jaya.